Se me ha hecho la siguiente pregunta. ¿Es salvo un cristiano que aún no se ha bautizado en agua? Repito la pregunta. ¿Es salvo un cristiano que aún no se ha bautizado en agua? En la Biblia, el bautismo en agua es una ordenanza o un mandato dado por nuestro Señor Jesucristo a todo aquel que ha recibido su palabra para la salvación y la vida eterna. Veamos lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 28 y versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. También la ordenanza de Cristo sobre el bautismo en agua la encontramos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16 y versículo 15 y versículo 16. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora cabe preguntarnos, ¿por qué el Señor ordenó o mandó el bautismo en agua? El asunto es que con el acto del bautismo en agua, el creyente testifica, realizando una maravillosa imagen de cómo se ha unido a Cristo en su muerte, sepultura y en la resurrección de entre los muertos. Y esto fue lo que enseñó el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 6 y versículo 1 en adelante. Veamos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. De todo lo anterior, con facilidad podemos deducir lo siguiente. Alguien que se haga llamar cristiano y que aún no se ha bautizado en agua, lo más probable es que por su desobediencia, por su desacato o por su rebeldía a la ordenanza del Señor, que debe de bautizarse en agua, no tendrá parte en el reino de los cielos. Según la Biblia, en la traducción del lenguaje actual, en la primera carta universal del apóstol Juan, en el capítulo 3 y versículo 4 al versículo 6, dice, todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Como ustedes saben, Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados del mundo. Jesucristo no peca, ni puede pecar. Versículo 6, por eso, cualquiera que sea amigo de Jesucristo y quiera mantenerse unido a él, no puede seguir pecando. El que peca no conoce a Jesucristo ni lo entiende. Estimados, si tú aún no te has bautizado en agua, hazlo lo más pronto posible, antes que la muerte te sorprenda.